Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Dai, with Dai en todas mis redes y hoy vamos a estar hablando de la serie El Eternauta y un poquito más te voy a contar en contexto. Por si no lo sabías, esta serie que se filmó y se estrenó y publicó en Netflix hace unos días está basada en un cómic argentino también llamado El Eternauta, escrito por un argentino. En realidad no se sabe bien si en argentino o uruguayo, hay como unas cuestiones ahí, pero bueno, la cuestión es que se publicó en los años 50 en una revista que se iba publicando de a poquito y después, bueno, se compiló en estos libros que hoy en día vemos todos publicados juntos, con una gran controversia, con asociaciones políticas, hay mucho detrás, así que vamos a analizar en profundidad esta obra y esta serie para ver si vale la pena verla, que yo ya te digo, spoiler alert, para mí re vale la pena verla. Como te dije anteriormente, está basado en un cómic publicado desde 1957 hasta 1959. Se publicaba en la revista semanal llamada Hora Cero o Zero Hour, que yo quiero creer que es en honor a el cuento de Ray Bradbury, que si no lo leíste deberías hacerlo. Solo eso te voy a decir. Y bueno, la trama se centra en algo que no voy a decir, no puedo decir esa palabra porque te spoileo la serie. Entonces, bueno, se centra en una situación que se da en la Tierra mediante una tormenta tóxica de nieve y otras cuestiones más que van sucediendo en Buenos Aires, Argentina, sí, totalmente local, y se nota a través de las locaciones que aparecen en el cómic y en la serie. Su protagonista es Juan Salvo y este mismo le narra lo sucedido en un ejercicio de metaficción al autor. Esto pasa en el cómic. Si vos arrancás a leer el cómic, el Eternauta le va contando al escritor lo que va sucediendo y como que lo va dibujando y escribiendo y te va narrando esto. Bueno, en su momento se decía que hacía referencia a los gobiernos de factos que sucedieron en Argentina, aunque estos fueron sucediendo después, o sea que, bueno, como que hay toda una discusión y otras cuestiones, pero esto sucedió durante la presidencia de Aramburu y Onganía, en lo que se llamaba el proceso de reorganización nacional, ¿sí? O como lo conocemos, la época nefasta de la Argentina, que fue todo el proceso de los militares gobernando la Argentina de manera poco democrática. Pero bueno. La obra en sí, lo que busca, según el autor, en su momento, es resaltar la no naturaleza malvada de los invasores, que eran simplemente seres forzados a cumplir la voluntad de otros. Y en la serie esto se ve muy bien relatado. Más adelante hablaremos con spoilers de la serie. Como les dije antes, está situado en Argentina y también está lleno de referencias culturales de la misma, como por ejemplo el truco y otras cuestiones, frases, lugares icónicos, etc. Cosa que esto también respetó muchísimo la serie y siento que la hizo tan argenta y tan popular en Argentina, pero también tan referente en otros lugares de nuestra cultura. También aparecen publicidades, bueno, hablando más de la serie, en la serie nos encontramos con publicidades, con locaciones, el Estadio Monumental de River, en otras cuestiones. Y lo que tenés que saber de este cómic, para ya dejar de hablar del mismo, es que fue censurado en 1976 hasta 1983 por la dictadura militar. E incluso en democracia, en el año 2012, Cava eliminó este cómic de la currícula escolar pública. Ahora lo deben estar volviendo a agregar. No sé si en Cava, pero en provincia al menos seguro. Y por último tenés que saber que el autor en 1919 fue desaparecido por la última dictadura militar y que probablemente, porque no se sabe, fue asesinado en 1978 junto con muchos de sus hijas, creo, y no sé si algún otro miembro de la familia. Se sabe que 2 de sus hijas dieron a luz en cautiverio, lo que podría llevar a que haya 2 nietos del autor aún no identificados vivos en estos momentos. Una época que, si no tenés mucha idea porque sos de otro país, es bastante nefasta en la Argentina, donde sucedían estas cuestiones, etc. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la serie en sí. La serie consta de 6 episodios, bastante larguitos.
Al principio es un poco medio lenteja, pero después la trama va intensificando. Para mí está filmada maravillosamente porque sentís la tensión de esos episodios crecer, la acompañás, vas sintiendo lo que van sintiendo los personajes. Al principio es una total incertidumbre de no sabes por qué la gente de repente, primero hay un apagón, la gente empieza a Petit Suisse y no sabes por qué, cae una nieve en diciembre en Argentina. Si no sos de Argentina, deberías saber que en Buenos Aires al menos nunca nieva, y mucho menos en diciembre. Cosa que es totalmente ilógica. Incluso eran días antes de la Navidad. O sea, muy rara toda la situación. Por eso había mucha gente que estaba en la calle, porque entre que había un apagón, hacía mucho calor, entonces la gente salía al exterior a refugiarse del calor. Y muchos fueron encontrados por esta nieve. Después tenés toda la parte de la invasión, no voy a decir qué, y otras cuestiones que me pareció increíble cómo está hecha. Incluso el tipo de bichos me parece fascinante y todo lo que se va dando después. Perdón por mi voz nasal, pero tengo mocos. Pero en algún momento quería grabar este libro, chicos. Este video. En fin. En cuanto a la serie, es una adaptación. Sí, y con esto vamos a decir, no es 100% fiel al cómic, incluso fue adaptada a otra época, porque este cómic fue escrito, como les dije anteriormente, en los años 50, y esto está adaptado a la realidad, al hoy, con tecnología y con otras cuestiones. Pero me parece que la adaptaron increíblemente. Los cambios que han hecho son acertados. Las actuaciones de muchos de los personajes son muy buenas, algunos medio pero bueno, tampoco suman mucho a la trama. A mí Darín como actor me encanta. Muchos dicen que siempre actúa igual, para mí no, y acá está muy bien y me gustó muchísimo. El protagonista, el otro protagonista, que es el Taro, me encantó, es un personaje increíble. Lo viejo sirve, una frase que nos va a quedar a todos para siempre. El mensaje que busca dar la serie es nadie se salva solo, hay que trabajar en comunidad y tratar de sobrevivir en comunidad, porque solo no vas a llegar a ningún lado. Y bueno, ya ha sido confirmada la segunda temporada que se va a grabar, esperemos que pronto. No la espero para el año que viene, quizás el otro, porque tardaron bastante tiempo en hacer esta. Y hay detalles súper interesantes, como por ejemplo la traducción de una de las escenas más icónicas en la que están jugando al truco los personajes al principio y hacen estos chistes bastante característicos de la edad etaria de los personajes, que es se largó ya, estar relampajeando y otras cuestiones. Incluso yo hoy en día hago el chiste de se largó ya, chicos. Que yo me volví loca en el mismo instante que lo vi, porque dije, ¿cómo hicieron para traducir esta escena? Porque es rarísimo. Y tengo las pruebas de cómo hicieron para traducir esta historia. Y obviamente no estoy muy de acuerdo con esta traducción, pero dice it's like rain when you're pissing, like a golden shower or something like that. No tiene el mismo significado que en argentino y no, pero bueno, es lo más, debe ser muy difícil traducirlo. Y también encontré un hilo muy interesante en X que hablaba de la traductora que hizo la traducción de los subtítulos de Netflix, donde en la adaptación, cosa que esto no pasa en el cómic porque este suceso sucedió después de la creación del cómic, aparece mucho la figura de las Malvinas, que son un tema bastante importante y bastante difícil de tratar para los argentinos. Y la traductora dijo que ella bajo ningún concepto iba a traducir la palabra Malvinas a Falklands, que es el nombre que se le da en inglés a estas islas, porque para ella las Islas Malvinas eran argentinas y no había forma de que ella la tradujera de otra manera, y que incluso se puso de acuerdo con otros traductores de otros países para que respetasen el nombre Malvinas y lo dejasen así, cosa que me parece increíble. Y la señora traductora tiene más huevos que el resto de los políticos argentinos probablemente. Y nada, me pareció un dato de color súper interesante para contárselos, porque la verdad me encantó, me pareció hermoso. Así que bueno, hay muchísimo más para hablar. Yo todavía no tuve la oportunidad de leer el cómic porque cuando lo quise comprar estaba agotado, pero lo voy a leer y les voy a contar en algún momento qué me pareció. Pero la verdad, si no viste todavía la serie, hacelo, para mí es una fucking joya.
Te tiene que gustar lo que es medio así distópico, ciencia ficción, invasiones, pero también está muy buena. Mírala, yo te digo, está muy buena. Mírala y contame qué te pareció. Espero que les guste el video, como siempre, coméntenlo, denle like, etcétera. Y nos vemos en el próximo video. Besitos a todos, bye bye.